Imagina a un niño encontrando un oso grizzly dormido en el bosque o a un pescador solo emboscado por un oso. Estas historias muestran cuán rápido un momento tranquilo puede volverse peligroso en la naturaleza. Desde un fotógrafo atrapado en un acantilado por un oso polar hasta un guía salvando niños de un encuentro con un oso, cada relato revela el poder bruto de los depredadores más temibles de la naturaleza. Acompáñanos mientras exploramos 6 historias de supervivencia, valentía y encuentros con osos. El 12 de agosto de 2023, una familia de Denver emprendió un esperado viaje de campamento a las montañas rocosas. Este viaje era una oportunidad de desconectarse de la rutina diaria y sumergirse en la belleza de la naturaleza. La familia estaba formada por David, Lisa y su hijo Max, de 7 años, curioso y emocionado por descubrir. Las montañas con sus pinos, arroyos y vida salvaje parecían el lugar ideal para que Max explorara y alimentara su espíritu aventurero. Pero no imaginaban que esta aventura pondría a prueba su valentía y se convertiría en un recuerdo inolvidable. Mientras montaban el campamento, la emoción de Max crecía. Sus padres lo vigilaban de cerca, pero le daban espacio para moverse cerca de la tienda. David se aseguró de establecer reglas básicas de seguridad. Le recordó a Max que no debía alejarse, especialmente en un lugar donde animales como ciervos, alces e incluso osos se movían libremente. Max escuchó atento, aunque su mente aventurera imaginaba lo que podría descubrir entre los árboles. Después de almorzar, mientras David y Lisa organizaban los suministros y planeaban una caminata, Max notó un sendero estrecho que se adentraba en el bosque. La curiosidad lo dominó. La promesa de encontrar algo único lo impulsó, y sin pensarlo mucho, se alejó silenciosamente del campamento. La luz del sol se filtraba entre los árboles altos, proyectando sombras que bailaban a su alrededor mientras avanzaba. El aire fresco olía a pino y tierra húmeda. Cada paso lo alejaba más de las voces familiares de sus padres, reemplazadas por el susurro de las hojas y el canto ocasional de los pájaros. No pasó mucho tiempo antes de que Max llegara a un claro sombreado rodeado de helechos y arbustos. Al avanzar, se detuvo de golpe. A unos metros de distancia, bajo la sombra de un gran pino, yacía un enorme oso pardo, profundamente dormido. Los ojos de Max se abrieron de par en par. Una mezcla de asombro y miedo lo invadió. Nunca había visto un oso tan cerca, y la escena era tan emocionante como intimidante. Su pequeño cuerpo apenas se movió mientras observaba el tamaño del animal, cuyos músculos eran visibles bajo su grueso pelaje. La respiración rítmica del oso lo hacía parecer pacífico, y Max sintió que estaba presenciando algo mágico. Pero la emoción de Max pronto se equilibró con la advertencia de su padre que resonaba en su mente. David le había dicho que los osos eran impredecibles, especialmente si se sobresaltaban. Max sabía que debía ser cuidadoso, así que retrocedió lentamente, evitando hacer ruido. Su corazón latía con fuerza mientras mantenía la vista fija en el oso, alejándose con pasos silenciosos. Cada movimiento era como una danza delicada para evitar ramas o hojas que pudieran delatarlo. Cuando estaba casi fuera del claro, una pequeña rama crujió bajo su pie. El sonido era débil, pero podía despertar al oso en el tranquilo bosque. Las orejas del oso se movieron y sus ojos se abrieron. El corazón de Max saltó a su garganta cuando el oso levantó la cabeza y giró levemente en su dirección. Max quedó inmóvil, mientras los ojos del oso se fijaban en él. Fue un instante breve, pero para Max se sintió eterno. Recordó las palabras de su padre sobre mantenerse tranquilo y no provocar a los animales. A pesar de su instinto de correr, debía actuar de otra manera. Se agachó, intentando parecer pequeño y no amenazante. Recordó haber oído que hacerse el muerto a veces hacía que los osos perdieran interés, así que permaneció lo más quieto posible. El oso lo observó, moviendo su enorme cuerpo mientras olfateaba el aire, quizás detectando el aroma a malvavisco que quedaba en la ropa de Max. Lentamente dio un paso hacia adelante, apenas haciendo ruido en el suelo del bosque. Max contuvo el aliento mientras resistía la tentación de mirar directamente al oso. Sabía que el contacto visual podría provocarlo, así que se concentró en calmarse, respirando lentamente y quedándose inmóvil. Luego el oso pareció perder interés. Resopló, bajó la cabeza y volvió a acomodarse bajo el árbol.
Max sintió un alivio inmenso, pero sabía que aún no estaba a salvo. Con cuidado siguió retrocediendo, asegurándose de que cada movimiento fuera suave y silencioso. La respiración del oso se volvió profunda y constante nuevamente, señal de que había vuelto a dormir. Max continuó alejándose hasta que se sintió tan lejos del claro como para levantarse. Respiró hondo, con todo el cuerpo aún tenso por el recuerdo del encuentro cercano. Al mirar atrás pudo ver la imponente figura del oso, dormido pacíficamente como si nada hubiera ocurrido. La realidad de la experiencia comenzó a asimilarse y se dio cuenta de lo afortunado que había sido al salir ileso. Cuando regresó al campamento sintió una mezcla de emociones. Estaba orgulloso de haberse mantenido tranquilo y sentía un nuevo respeto por la naturaleza. Ahora entendía más que nunca por qué sus padres le advertían sobre alejarse solo. Había visto de cerca el poder y la imprevisibilidad de la naturaleza, y esa experiencia dejó una marca imborrable en él. Al llegar encontró a sus padres preparando una fogata. Se giraron hacia él con sonrisas de alivio, sin saber lo que acababa de vivir. Max compartió su historia con la esperanza de hacerlos sentir orgullosos de su valentía y cuidado. Sus padres lo escucharon con expresiones que pasaron de sorpresa a preocupación y finalmente a orgullo. La experiencia se convirtió en una valiosa lección para Max sobre la precaución y el respeto por el entorno salvaje. Desde ese día, nunca se alejó de sus padres en lugares desconocidos. Comprendió la belleza y el peligro del bosque, recordando siempre la silenciosa y poderosa presencia del oso que le enseñó sobre la supervivencia de la manera más simple y profunda. Su encuentro se convirtió en una historia familiar, recordándoles el delicado equilibrio entre la admiración y la precaución en el mundo natural. 15 de septiembre de 2024 en la tundra del norte de Canadá, un fotógrafo de vida silvestre llamado Liam emprendía la aventura de su vida. Tras años capturando fauna en todo el mundo, había llegado a uno de los paisajes más vírgenes y salvajes del planeta. Determinado a fotografiar osos polares en su hábitat natural, esperaba documentar su majestuosa presencia mientras recorrían los acantilados helados y las costas. Salía cada día al amanecer, dispuesto a conseguir la toma perfecta de estos imponentes animales. Liam eligió un lugar cerca del borde de un acantilado, donde sabía que los osos polares solían buscar alimento. Estudiando cuidadosamente las huellas en la nieve y sus patrones de movimiento, tomaba precauciones. El frío extremo y el paisaje abierto presentaban desafíos únicos, pero su experiencia y preparación siempre lo habían mantenido seguro. Su campamento era modesto, una pequeña tienda y lo esencial, ubicado en una parte plana de la tundra. Consciente de estar en territorio de osos polares, tomaba medidas para evitar atraerlos, como mantener la comida sellada y sin olores. El tercer día de su expedición, Liam vio a su objetivo. Un enorme oso polar macho adulto estaba en un acantilado a cierta distancia, olfateando el aire frío de la mañana. El corazón de Liam latía con emoción mientras posicionaba su cámara, ajustando el lente para enfocar al oso contra el desolado telón de hielo y roca. A través del visor observó cómo el animal se movía dejando profundas huellas en la nieve. Disparó una foto tras otra, sintiendo una mezcla de asombro al capturar a esta icónica criatura en su dominio. Durante casi una hora fotografió al oso, cambiando de posición para lograr distintos ángulos e iluminación. El animal parecía tranquilo, mirando alrededor ocasionalmente antes de continuar su lento andar por el acantilado. Pero cuando Liam se movió para acercarse, notó un cambio. La mirada del oso se fijó en él. Al principio parecía solo curioso, pero pronto comenzó a acercarse, olfateando el aire con creciente interés. Entonces comprendió que el oso se dirigía hacia él, quizás atraído por el olor de su campamento o su presencia. El corazón de Liam se aceleró mientras evaluaba sus opciones. Estaba en un área expuesta, sin cobertura cercana. El grupo de rocas más próximo ofrecía algo de elevación, así que corrió hacia ellas, buscando distancia entre él y el oso que avanzaba. Subió a un saliente rocoso tan alto como para dificultar que el oso lo alcanzara, aunque no lo ocultaba por completo. Desde esa posición pudo ver al oso más claramente. Se acercaba aumentando la velocidad a medida que su interés crecía. El oso llegó al área donde Liam había estado momentos antes, olfateando y examinando las huellas que dejó en la nieve.
Luego levantó la mirada y lo vio en la roca. Liam sintió un escalofrío al darse cuenta de que era el único objetivo del oso. Este se puso sobre sus patas traseras, imponente desde la distancia. El oso observaba a Liam desde lo alto de la roca. Liam trató de mantener la calma, aferrándose al saliente que le ofrecía una limitada sensación de seguridad. La tundra vasta y vacía lo rodeaba, y el silencio se rompía solo por la respiración pesada del oso mientras bajaba nuevamente a sus 4 patas. Liam sabía que no podía hacer movimientos bruscos. El oso estaba completamente enfocado en él y no quería provocarlo. El tiempo pareció detenerse mientras mantenía su mirada en el oso, que comenzó a caminar en círculos al pie del saliente, levantando ocasionalmente su enorme cabeza para olfatear el aire. Liam era consciente del tamaño y la fuerza del animal, y la realidad de estar solo en esta helada desolación pesaba sobre él. Sabía que cualquier movimiento incorrecto podía acercar al oso aún más. Su mente buscaba cómo evitar provocar al animal. Permaneció inmóvil durante horas, esperando que el oso perdiera interés. El frío penetraba su ropa y sus músculos dolían por mantener la misma postura tensa. El oso continuaba merodeando, rascando la nieve de vez en cuando o mirándolo antes de volver su atención al entorno nevado. Liam se concentraba en respirar, intentando calmarse mientras aguardaba una oportunidad para escapar de la atención del oso. Cuando el cansancio comenzaba a vencerlo, Liam notó movimiento en la distancia. Un grupo de guías inuit lo había visto en el saliente y comprendió la peligrosa situación. Con experiencia y conocimiento del comportamiento de los osos polares, gritaron, agitaron los brazos y usaron bengalas para ahuyentar al oso. El ruido y las luces brillantes desconcertaron al oso, que dudó antes de retroceder. Decidió que el alboroto no valía la pena y se alejó, desapareciendo en el horizonte nevado. En una fría noche de febrero de 2024 en Alaska, un hombre llamado Jack encontraba consuelo en su estilo de vida simple y rudo. Vivir solo siempre había sido una elección para él, una forma de escapar del ruido del mundo exterior y abrazar la quietud de las montañas boscosas. Su cabaña, situada a millas del pueblo más cercano, había sido su obra de amor, construida por sus manos a lo largo de años de arduo trabajo. Esta vida remota no era para todos, pero Jack se enorgullecía de sobrevivir de la tierra, cazando y recolectando para prepararse para los largos y duros inviernos. Jack, de unos 50 y pocos años, tenía el rostro marcado por los años enfrentando los fríos vientos y el terreno desafiante de Alaska. Había aprendido a vivir en armonía con el bosque, entendiendo los comportamientos de la fauna que lo rodeaba. Osos, lobos y alces eran visitantes comunes cerca de su cabaña, pero mantenía una distancia respetuosa, sabiendo el frágil equilibrio de la vida en la naturaleza salvaje. Su cabaña estaba abastecida con suficiente carne seca, cereales y productos enlatados para pasar el invierno, guardados para mantenerlos a salvo de cualquier criatura curiosa. Esa noche acababa de quedarse dormido, agotado después de un día de cortar leña y cuidar sus provisiones. El viento aullaba afuera y la cabaña crujía levemente con el frío mientras la temperatura bajaba bajo cero. El fuego en la estufa había bajado, dejando solo un resplandor cálido en la habitación, proyectando sombras sobre las paredes llenas de herramientas y equipo de caza. Jack tenía sueño ligero, pero esa noche sintió una sensación extraña de incomodidad mientras se dormía, su mente llena de pensamientos sobre la llegada de la primavera y las tareas que debía completar para prepararse para la siguiente temporada. Un fuerte estruendo rompió el silencio, despertando a Jack de golpe. Su corazón latía rápido mientras trataba de entender el ruido, sus ojos ajustándose a la tenue luz. Otro golpe fuerte siguió, seguido del sonido de la madera desgarrándose. El pánico lo invadió al darse cuenta de que el ruido provenía de la parte frontal de la cabaña. Agarrando su rifle junto a su cama, Jack se movió con cautela, su corazón palpitando mientras avanzaba hacia la sala principal. El olor a carne curada llenaba el aire, mezclándose con el frío que se filtraba por la puerta rota. Al dar la vuelta a la esquina, Jack se quedó congelado. A mitad de la puerta rota, un enorme oso pardo había entrado a la cabaña, atraído por el olor de la comida. El pelaje del oso estaba apelmazado y mojado por la nieve afuera, y sus ojos oscuros brillaban con una hambre que le erizó la piel a Jack.
Sabía que no era una visita casual. El oso estaba desesperado, probablemente impulsado por la escasez de comida durante el duro invierno. Sus mandíbulas desgarraban la madera, y luego el oso estaba completamente dentro, llenando la pequeña cabaña con su aterradora presencia. Jack sostuvo su rifle, sabiendo que solo tenía unos segundos para reaccionar. Disparó un tiro, esperando asustar al oso, pero solo pareció enfurecerlo. El oso emitió un rugido profundo y gutural. Su enorme cuerpo se lanzó hacia adelante, derribando estanterías y haciendo que los suministros cayeran al suelo. Tarros de conserva se rompieron y bolsas de harina estallaron mientras el oso se abría paso, destruyendo todo a su paso. El olor de la comida lo había vuelto frenético, y Jack sabía que tenía que actuar rápido para evitar quedar acorralado. A medida que el oso avanzaba, Jack retrocedió. Dada el tamaño y fuerza del animal, sus posibilidades de defenderse eran escasas. La desesperación lo tomó mientras se dirigía hacia la estrecha escalera que llevaba al ático. Un pequeño espacio apenas lo suficientemente grande para albergarlo, pero era su única esperanza. Subió la escalera, su corazón latiendo con fuerza mientras se metía en el estrecho espacio del ático. Debajo de él el oso rugía, sus garras poderosas desgarrando todo a su paso. Jack sintió la estructura temblar bajo el peso del animal mientras avanzaba por la cabaña, rompiendo estanterías y desordenando sus provisiones de invierno. Su valiosa comida, almacenada para sobrevivir los meses fríos, estaba esparcida por el suelo, aplastada y destruida. La pérdida fue devastadora, pero la única preocupación era sobrevivir. Estaba acurrucado en el ático y sabía que no podía quedarse oculto para siempre. El ático no ofrecía salida, ni forma de bajar o escapar sin cruzarse con el oso. Contuvo la respiración, esforzándose por escuchar cada sonido proveniente de abajo. Los gruñidos del oso se hicieron más suaves, pero seguía cerca, olfateando y buscando algo comestible. Esperaba que se cansara del caos y se fuera, pero el tiempo pasaba y el oso no mostraba signos de abandonar la cabaña. Jack sintió el frío penetrar en sus huesos mientras los minutos se convertían en horas. El calor de la cabaña desapareció rápidamente sin el fuego, dejándolo tiritando en el ático. Buscó su vieja radio, con la esperanza de recibir ayuda. Con los dedos entumecidos, logró encenderla y pedir socorro. Su voz ronca por el miedo y el agotamiento resonó en el silencio mientras explicaba su situación desesperada. Cada segundo parecía una eternidad mientras esperaba, esperando que alguien respondiera. La radio crujió y cobró vida. Una estación de guardabosques cercana había recibido su llamada y le aseguró que la ayuda estaba en camino. Un alivio lo inundó, pero sabía que aún no estaba a salvo. El oso continuó su lenta y deliberada exploración de la cabaña, impulsado por su hambre implacable. Jack permaneció en silencio, su cuerpo tenso y alerta, escuchando cada movimiento del oso. Finalmente, cuando el amanecer comenzó a despuntar, escuchó el sonido distante de motos de nieve acercándose. La cabeza del oso se levantó, sus orejas se alertaron ante el ruido desconocido, y emitió un gruñido bajo antes de dirigirse hacia la puerta. Armados con bengalas y gritos fuertes, los rescatistas ahuyentaron al oso, viéndolo desaparecer en el bosque. Solo entonces se atrevió a bajar, con las piernas temblando de alivio y el miedo residual del encuentro de la noche. La cabaña estaba en ruinas. Estanterías rotas derramaban suministros y profundas marcas de garras estaban esparcidas por todas partes. Su comida, duramente ganada y destinada a durar el invierno, había desaparecido, dejando a Jack con apenas lo suficiente para sobrevivir hasta la primavera. Aunque agradecido de estar vivo, Jack sentía una profunda sensación de pérdida al ver lo que quedaba de su hogar. La pacífica soledad que había apreciado lo había dejado vulnerable de maneras que nunca había anticipado. Mientras los guardabosques lo ayudaban a empacar, Jack no pudo evitar la sensación de asombro y respeto por el poder de la naturaleza salvaje. Su vida tranquila en las montañas había cambiado para siempre, marcada por esa noche inolvidable. El encuentro lo había humillado, un recordatorio claro de lo delgada que es la línea entre la soledad y la supervivencia en la implacable naturaleza de Alaska. El 15 de agosto de 2023 marcó el día en que la familia Williams emprendió un esperado viaje de senderismo de verano en las montañas humeantes. La familia, compuesta por Mark, su esposa Emily y sus dos hijos Noah y Lily,
Amaba pasar tiempo al aire libre, y este sendero prometía vistas impresionantes y un escape tranquilo. Mark, un senderista experimentado, había pasado semanas planificando la ruta y verificando las condiciones climáticas, mientras que Emily había empacado comida, agua y un botiquín de primeros auxilios. Para Noah, de 10 años, y Lily, de 7, este era un viaje que habían esperado con ansias. El sendero que eligieron era relativamente popular, pero a medida que se adentraron más en el bosque, los árboles se hicieron más densos y los sonidos de la naturaleza parecían aumentar. El sol se filtraba entre las hojas, iluminando el camino, y la familia disfrutaba de las vistas y sonidos del bosque montañoso. Lily y Noah señalaban ardillas correteando por las ramas y se asombraban de las flores silvestres de colores que asomaban entre el follaje. La caminata se sentía casi mágica, un retiro tranquilo de su vida habitual. Después de una hora de caminata, llegaron a un mirador apartado que ofrecía una vista panorámica del valle abajo. La familia se detuvo para recuperar el aliento, disfrutando del impresionante paisaje. Mark decidió que era el momento perfecto para un descanso y abrieron sus mochilas para disfrutar de los bocadillos y frutas que habían traído. Los niños reían mientras tiraban migas a unos pájaros que revoloteaban cerca, esperando una golosina. Fue un momento pacífico, de esos raros cuando el mundo parecía desacelerarse. Pero justo cuando estaban a punto de continuar, un ruido repentino en los arbustos les llamó la atención. Desde detrás de un matorral emergió un oso negro, con la nariz en el aire olfateando. Probablemente atraído por el olor de la comida, los miró directamente, observando cada movimiento. El corazón de Mark latió rápidamente al darse cuenta de la gravedad de la situación. Aunque el oso parecía calmado al principio, sabía que podía cambiar en un instante, especialmente si se sentía amenazado. Mark susurró a su familia que se quedaran en silencio y evitaran movimientos bruscos. Extendió los brazos, manteniendo a Emily, Noah y Lily detrás de él, con la esperanza de que el oso perdiera el interés y se alejara. Pero la calma se rompió cuando Noah soltó un fuerte suspiro y dio un paso atrás. El oso reaccionó levantando la cabeza y emitiendo un gruñido bajo y profundo. Mark sintió la tensión creciente cuando el oso cambió su postura, mostrando signos de agitación. Dándose cuenta de que tenían que actuar rápido, Mark indicó a Emily que tomara a los niños y retrocedieran lentamente. Luego lanzó sus mochilas por el sendero, esperando que la vista y el olor de la comida distrajeran al oso. Al tirar las mochilas por el sendero, la atención del oso negro cambió de inmediato. El olor de la comida que salía de las mochilas captó toda su atención. Se acercó unos pasos, moviendo la nariz mientras evaluaba esta nueva distracción más tentadora. Mark contuvo la respiración, esperando que el oso siguiera las mochilas y se alejara de su familia. Su principal preocupación era asegurarse de que Emily, Noah y Lily estuvieran a salvo. Mark les hizo señas para que siguieran retrocediendo, asegurándose de poner distancia entre ellos y el oso. Cada movimiento fue deliberado y tranquilo, tratando de no llamar la atención del oso. Los niños se mantenían cerca de Emily, aferrándose a ella con los ojos muy abiertos y rostros pálidos. Mark vio el miedo en las expresiones de su familia, pero sabía que debían mantenerse compuestos. Intentó proyectar una calma exterior a pesar de que su corazón latía con fuerza. Parecía que el oso seguiría las mochilas por el sendero, pero se detuvo y miró hacia la familia. El estómago de Mark se desplomó cuando los ojos oscuros del oso se fijaron en ellos nuevamente. Emitió otro gruñido bajo, sintiendo la presencia de los humanos, aunque la comida lo atraía en dirección contraria. Mark se dio cuenta de que era cuestión de segundos antes de que el oso decidiera si seguir concentrado en la comida o acercarse de nuevo. Mark agarró un puñado de piedras en un intento desesperado de mantener al oso alejado. Las lanzó hacia el oso, asegurándose de no golpearlo directamente, pero lo suficiente como para asustarlo y hacer que reconsiderara. Las piedras cayeron cerca del oso, lo que lo hizo detenerse. Pareció decidir que el camino más fácil era hacia las mochilas de comida en lugar de confrontar a la familia. Mark observó cómo el oso caminaba hacia las mochilas, perdiendo el interés en ellos. Tan pronto como el oso se alejó lo suficiente, Mark se giró hacia su familia y les instó a que aumentaran el paso, moviéndose rápidamente pero en silencio por el sendero que habían recorrido. Su corazón seguía acelerado, pero la tensión residual atemperaba su alivio.
No podían permitirse bajar la guardia hasta estar lejos del alcance del oso. Respiró hondo cuando ya habían recorrido una buena distancia. La familia se miró aliviada, pero la experiencia había dejado huella en cada uno de ellos. Caminaron en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos, reviviendo los tensos momentos en sus mentes. Solo cuando llegaron a una parte más transitada del sendero, comenzó a hundirse la realidad de lo que acababan de enfrentar. Compartieron su historia con los guardabosques, quienes explicaron que el oso probablemente se había acostumbrado a la comida humana dejada por otros visitantes. Esta experiencia dejó a la familia con un nuevo respeto por la vida silvestre y la importancia de seguir las pautas de seguridad. Para ellos, este viaje se convirtió en algo más que una caminata de verano. Demostró la imprevisibilidad de la naturaleza y la necesidad de mantenerse vigilante, respetuoso y cauteloso en los espacios salvajes. El 14 de julio de 2023, un grupo de jóvenes campistas comenzó una caminata aventurera cerca de un parque nacional en Sierra Nevada, guiados por su entusiasta consejero Tom. Tom llevaba varios años trabajando como consejero y era conocido por su habilidad para hacer que la naturaleza fuera divertida y educativa para los niños. Este grupo de campistas, en su mayoría entre 8 y 10 años, esperaba con ansias explorar el bosque. Habían escuchado historias sobre los senderos, la fauna y vistas, y apenas podían contener su emoción mientras recorrían el camino bien transitado. Tom observaba al grupo mientras caminaban, asegurándose de que nadie se apartara demasiado o se perdiera. Los campistas se detenían cada pocos minutos para examinar rocas interesantes o señalar pequeños animales. La mochila de Tom estaba llena de suministros, desde bocadillos hasta un silbato e incluso un botiquín de primeros auxilios, solo para emergencias. El grupo avanzaba ajeno a la presencia amenazante que los observaba desde el borde del bosque. Tom escuchó un leve ruido al doblar una curva en el sendero. Al principio lo desestimó, pensando que podría ser el viento o algún animal pequeño. Pero luego notó movimiento en la densa maleza. Al adelantarse para ver mejor, su corazón se hundió al ver emerger lentamente un enorme oso negro de entre los árboles, con los ojos oscuros fijos en el grupo. El gran tamaño del oso y su mirada fija le enviaron un escalofrío por la espalda. Estaba claro que el oso no tenía prisa por irse. Al contrario, parecía curioso, quizás incluso ligeramente irritado por el ruido de los campistas. La mente de Tom corría mientras pensaba qué hacer. Sabía que los osos eran impredecibles, especialmente cuando se sentían amenazados o acorralados. Con los niños tan cerca no podía arriesgarse a hacer movimientos bruscos. Tom hizo señales para que los niños lo siguieran detrás de una gran roca cercana. Les susurró que se agacharan y permanecieran en silencio, explicando que debían quedarse lo más quietos posible. Los niños obedecieron, reemplazando su emoción con una mezcla de miedo y curiosidad. El corazón de Tom latía con fuerza, pero se obligó a mantenerse calmado por el bien de los niños. Sabía que tendría que actuar con cuidado para mantener a todos a salvo. El oso dio algunos pasos más cerca, olfateando el aire como si tratara de evaluar la presencia del grupo. Tom debía desviar su atención. Al meter la mano en su mochila, tomó algunos objetos que pensó que podrían ayudar a ahuyentar al animal. Tom respiró hondo, calmando sus nervios. Los campistas se agacharon, aferrándose unos a otros en silencio, con los ojos grandes llenos de miedo y asombro, mientras lo observaban cuidadosamente. Tom sabía que tenía que actuar rápido para mantener la atención del oso alejada de los niños ocultos detrás de la roca. Sacó su silbato, una botella de metal y una pequeña olla, elementos que esperaba fueran suficientes para distraer al animal. Se levantó asegurándose de mantenerse calmado. El oso seguía observándolo atentamente, su gran figura a solo unos pasos de distancia. Sopló el silbato cortando el silencio del bosque. Se detuvo inclinando la cabeza, curioso por el ruido repentino. Luego Tom empezó a golpear la olla de metal contra la botella, produciendo un fuerte y resonante ruido que sorprendió al animal. Los campistas contuvieron la respiración, asomándose alrededor de la roca para ver qué sucedería. Pareció que el oso se retiraría. Dio algunos pasos hacia atrás, como dudando por los ruidos fuertes y las acciones desconocidas del ser frente a él. Pero luego avanzó nuevamente, olfateando el aire y rasguñando el suelo, todavía atraído por la zona por el débil olor a comida. El corazón de Tom latía con fuerza, pero mantenía su concentración, tratando de no mostrar señales de miedo.
sabía que solo le quedaba una opción. Sacó de su mochila la pequeña bengala que siempre llevaba para emergencias. La había guardado para una situación como esa. Encendió la bengala y una brillante luz roja llenó el claro. El estallido repentino de luz y el fuerte sonido crepitante sorprendieron al oso. Este dudó distraído por la luminosidad y el ruido extraño. Tom movió la bengala lentamente, dirigiéndola hacia el lado opuesto del sendero, alejándola de los campistas. El oso finalmente giró y se alejó colina abajo, desapareciendo en el bosque. Tom suspiró aliviado, bajando la bengala mientras se giraba hacia los niños. Ellos salieron de detrás de la roca, fueron guiados de vuelta por el sendero, manteniendo un ritmo tranquilo y constante hasta llegar al campamento principal. Los campistas se agruparon a su alrededor mientras contaban los hechos a los demás, y Tom fue elogiado por su reacción y valentía. Este encuentro dejó a todos con un nuevo respeto por la naturaleza y la importancia de la precaución. Sus acciones habían salvado el día, y su historia fue una lección de coraje y preparación para todos los que la escucharon. En julio de 2024, a orillas serenas de la península Kenai en Alaska, Jack, un pescador experimentado, preparaba cuidadosamente su equipo para un día de pesca de salmón. Había venido a esta zona remota durante años, valorando la quietud y la abundancia de peces en sus frías aguas. Conocía bien los peligros de la naturaleza salvaje de Alaska. Había visto alces e incluso lobos en sus viajes anteriores. Su calma y respeto por la naturaleza lo habían mantenido a salvo en estos viajes en solitario, pero ese día pondría a prueba sus límites de una manera que no había imaginado. Jack avanzaba por la orilla del río, escaneando el agua en busca de señales de movimiento. Lanzó su línea, observando cómo trazaba un arco en el aire antes de caer en la corriente. El sonido tranquilo del agua arrasando lo rodeaba, ahogando cualquier otro ruido del bosque cercano. Estaba tan absorto en su tarea que no notó el leve susurro en los arbustos a unos metros detrás de él. Un gran oso pardo emergió de la espesa maleza, su figura masiva mezclándose con los árboles sombríos. Se movía consciente de la presencia de Jack, pero cauteloso. Había escondido un depósito de peces o comida cerca y se mostraba defensivo, sintiéndolo como una posible amenaza. Jack no se percató del acercamiento del oso. Su mente estaba ocupada con el suave tirón de su línea mientras esperaba que el salmón mordiera. El oso atacó sin previo aviso. Sus poderosas patas golpeaban la tierra mientras cerraba la distancia en segundos. Jack solo se dio cuenta del peligro cuando escuchó el sonido de ramas quebrándose y un gruñido profundo que parecía sacudir el suelo. Se giró justo a tiempo para ver al oso lanzarse hacia él, un borrón de pelo y músculo. El instinto lo impulsó a retroceder, pero el oso ya estaba sobre él enviándolo a las heladas aguas del río. El frío del río lo golpeó como una descarga, haciéndolo jadear mientras luchaba por mantenerse a flote. La corriente era más fuerte de lo que había anticipado, arrastrándolo río abajo mientras intentaba recuperar el equilibrio. El oso era implacable, paseando por la orilla, observándolo con ojos agudos que no parpadeaban. Jack sabía que no podía permanecer en el agua mucho tiempo. La temperatura helada le estaba quitando fuerzas, dificultando mantener la cabeza sobre la superficie. Miró alrededor en busca de algún tipo de refugio y vio un gran tronco caído parcialmente sumergido en el río, a unos pocos metros. Nadó contra la corriente, el frío adormeciendo sus piernas y finalmente alcanzó el tronco. Con cada gramo de fuerza que le quedaba, se arrastró detrás de él usando la gruesa madera como barrera entre él y el oso. El oso merodeaba por la orilla, aún decidido a proteger su territorio. Jack contuvo la respiración, su corazón latiendo fuerte mientras se aferraba a la corteza rugosa del tronco. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, mientras mantenía los ojos en el oso que caminaba de un lado a otro con pasos lentos y deliberados. La mirada del oso estaba fija en el lugar donde Jack había caído, su intensa mirada sin signos de ceder. Jack comprendió que el oso no se iría fácilmente. Aún estaba en guardia, protegiendo lo que creía que era su territorio. Sentía cada pulsación resonar en su cuerpo mientras permanecía lo más inmóvil posible, esperando que el oso perdiera el interés. El agua fría drenaba su energía, y Jack sentía que sus fuerzas se desvanecían. Los minutos parecían horas mientras trataba de mantenerse calmado
y conservar lo poco de energía que le quedaba. El tronco le daba algo de protección, pero Jack sabía que no podía quedarse allí para siempre. El frío mordiente del río comenzaba a penetrar a través de sus capas de ropa, adormeciendo sus brazos y piernas y dificultando su sujeción. Debía mantenerse alerta. Incluso el menor movimiento podría atraer la atención del oso nuevamente. Tras una eternidad, el oso pareció perder el interés. Olfateó el aire, miró el tronco, luego se dio la vuelta y se adentró en el espeso bosque. Jack observó sin atreverse a respirar hasta que ya no pudo ver la figura del oso entre los árboles. Esperó unos momentos más para estar seguro antes de levantarse cuidadosamente del tronco, con los miembros rígidos y pesados por el frío. La orilla parecía un objetivo lejano, pero sabía que debía escapar del agua rápidamente. Mientras luchaba por regresar a la orilla, el peso de lo sucedido comenzó a hundirse en él. Había estado tan cerca de convertirse en otra historia de peligro en la naturaleza, una advertencia para quienes se aventuran demasiado cerca del territorio de los osos. El río y el bosque parecían cerrarse a su alrededor, recordándole el poder impredecible de la naturaleza. Una vez en la orilla, Jack se sentó un momento, recuperando el aliento. Su cuerpo temblaba por el frío, y se envolvió los brazos alrededor de sí mismo para recuperar algo de calor. Escuchó voces desde el río. Un grupo de kayakistas apareció, sus rostros preocupados al notar su expresión agotada y su ropa mojada. Lo ayudaron a subir a uno de los kayaks y le ofrecieron una manta. Su presencia fue un alivio tras las horas que pasó enfrentándose a la naturaleza en solitario. Mientras lo llevaban a un lugar seguro, Jack reflexionó sobre el encuentro. Su respeto por la naturaleza creció y entendió la necesidad de precaución, incluso para quienes tienen experiencia. Fue una lección de supervivencia que nunca olvidaría sobre los límites entre los humanos y lo salvaje.